Pedro José Pallares nos cuenta su historia de vida, cómo su salud mental se vio afectada por el abandono de sus padres, pero también por las adversidades que tuvo que pasar durante su niñez y durante su juventud. Una historia que el día de hoy nos inspirará a ser valientes. Bienvenidos. Adriana, muchas gracias por la invitación. Qué rico estar acá contigo y bueno, conversemos. Yo era fan tuya en Protagonistas. ¿En serio? ¿Y votaste y todo? Pues yo creo que muchas chicas que vimos Protagonistas, que te vimos allí, yo creo que decía uno, ay, tan lindo Pedro José. Muchas cosas chéveres, muchas cosas bonitas. ¿Cómo es estar en un reality? ¿Y qué recuerdas de ese reality? Uf, es duro, es muy duro. Yo tenía 20 años en esa época y es difícil porque pues estar en un ambiente como se manejaba en esa época, pues era encierro total, no tenías cómo saber ni la hora, ni siquiera tenías como cómo respirar aire libre, porque estábamos totalmente encerrados. Solamente había una parte donde había un techo traslúcido donde sabía si era de día o era de noche únicamente, ¿no? Pero es bastante difícil. Digamos que el encierro provoca cosas. Y de una u otra forma, esas cosas a nivel emocional afectaban también la convivencia, afectaba la psiquis, afectaba... Yo me acuerdo que entre nosotros hablábamos y cuando dormíamos todos soñábamos con cosas dentro de la casa estudio. O sea, nuestros sueños tenían que ver con lo que pasaba dentro. No soñábamos con nada fuera de ahí. Imagínate, así era el nivel de afectación. No había nada más. No había nada más. El mundo se reducía a ese lugar en el que estábamos encerrados. Entonces fue una experiencia de mucho aprendizaje, pero sí fue bastante difícil y yo creo que en eso todos estamos de acuerdo. ¿En qué momento tomas la decisión de estar en Protagonistas? Bueno, yo tenía 19 años, bueno, yo entré de 20 años, pero digamos que a mí me surgió como la inquietud de ver como una plataforma que proponía una oportunidad, ¿no? Y que planteaba esa oportunidad como para que alguien de afuera de la industria pudiera decir, aquí estoy yo y quiero pertenecer a esa industria también, ¿no? Entonces yo creo que en ese momento a mí me pareció una muy buena oportunidad. Fui, hice el proceso y las cosas se comenzaron a dar. Yo la verdad no estaba como tan optimista al principio, pero a medida que el proceso iba avanzando, como que todo se fue dando y yo dije, wow, ya estamos aquí. Y como que después de haber visto la primera versión, para muchos de nosotros, obviamente era una oportunidad tangible. Entonces creo que yo comencé a verlo, fue casi que desde el momento en que comencé a ver la primera versión. Yo dije, de pronto esto sí es esa oportunidad que estaba buscando y ahí me metí en el proceso. Allí te empezamos a conocer, allí te empezamos a ver, pero una vida antes de esa participación en este reality y una después. Hablemos 20 años menos, o sea, tus inicios, tu infancia, de dónde eres, tus padres. Bueno, yo soy de Cúcuta, la mejor ciudad del mundo. La Esta semana ha sido de cucuteños. Claro, los cucuteños estamos en una conspiración para tomarnos el planeta entero. Ok. No, pero yo soy de la ciudad de Cúcuta, tengo unos recuerdos fantásticos de mi ciudad. Cada vez que voy a Cúcuta como que la veo más bonita, entonces me encanta. Yo crecí en una familia un poco disfuncional, no estuvo papá, no estuvo mamá, hubo un drama familiar allí en que digamos que ninguno de los dos tuvo la culpa, por así decirlo, de las cosas que pasaron después, pero por diferentes circunstancias ellos no pudieron estar presentes. Hoy en día entiendo que cada uno de los dos hizo lo mejor posible, pero a mí me tocó crecer adoptado por una tía de mi mamá, que fue la persona que me crió como su hijo. Y en ese círculo familiar, un poco heterogéneo, por así decirlo, la figura paterna más cercana que yo tenía era mi abuelo por parte de mi mamá,
unas tías por parte de mi mamá con las que yo crecí como si fueran casi que mis primos, hermanos, por así decirlo. Una tía por parte de la tía que me crió. Entonces era un círculo familiar un poco heterogéneo, ¿no? Pero Claro. pues en la intimidad de mi niñez éramos la nena, que así le decimos de cariño a mi tía de crianza, y yo. Éramos los dos contra el mundo. Ella no tenía más hijos. Ella no tuvo más hijos, de hecho ella ni siquiera se casó. Ella Wow. dedicó su vida a sacarme a mí adelante. Wow, qué bonito gesto además, porque entiendo que tu mamá era muy joven Sí. y parte de ese tema de que tu tía te terminara criando fue precisamente por la edad de tu mamá. Ella tenía 16 años para el momento en el que yo nací. Entonces yo, digamos que tengo una muy buena referencia de valentía de parte de mi mamá, porque ella tuvo que enfrentarse no solamente digamos, a ese estigma social de, uy, embarazada a los 16 años, sino que además tuvo que enfrentarse también a esa visión un poco conservadora de parte de su familia. Entonces fueron muchas cosas que ella tuvo que sortear para que yo pudiera venir al mundo. Entonces yo tengo un ADN de valentía por parte de mi mamá que valoro y agradezco muchísimo. Y no solamente para ella fue difícil antes de que yo naciera, sino que fue muy difícil después. Porque pues Claro. obviamente ella intentó hacer todo lo posible para que yo estuviera con ella. Ella se fue a buscar una mejor vida a la costa. Y ya cuando sintió que estaba lista, pasaron 2 años y dijo, ya, estoy lista para tener a mi Voy hijo por mi conmigo. muchacho. Resulta que yo ya estaba apegado a la nena, y sacarme de ese nido, de ese lugar seguro, no resultó bien. Entonces, Volviste allí. total. Entonces, tuvimos que recalcular, mi mamá tuvo que recalcular, y fue algo que le costó mucho, porque era renunciar a la maternidad de su primer hijo por pensar en mí, o sea, por pensar en mi bienestar. En tu bienestar, Y claro. por pensar en que yo ya estaba en un lugar seguro, ya tenía un lazo de apego con una figura materna, y despegarme de ahí era un desastre. Pero yo sé que esto requiere de mucha madurez, también de mucha sanidad, el poder decir, sufrimos juntos, fue una situación que fue difícil para mí, pero también para mi mamá, porque muchas veces como hijos nos quedamos en la casilla de voy a culpar a mis padres de las consecuencias de mi vida, de lo que está pasando en mi vida, pero no nos detenemos a pensar qué herramientas tenían mis papás, qué estaba pasando en la vida de mi mamá en aquel momento. Y yo creo que también como hijos en algún momento debemos tener mucha empatía, más allá simplemente de juzgar a papá o a mamá, es qué pasó con papá y con mamá, qué herramientas no tuvieron que le permitieran de pronto actuar de una manera diferente. Total. Sí, yo creo que la posición de juicio y de condenación desde el punto de vista de un hijo que no tiene todo el panorama es la salida más fácil, ¿no? Y yo creo que con el paso del tiempo es que comenzamos, incluso sin necesidad de tener toda la información, sin necesidad de tener todo el panorama, con el paso del tiempo uno comienza a entender que los papás hicieron lo mejor que pudieron. Ahora, hay muchos casos donde de pronto no hicieron lo mejor que tuvieron, pero yo creo que una muy buena posición que nosotros podemos adoptar para reconciliarnos con esa situación que no teníamos cómo elegirla como hijos es pensar que, sin importar que, gracias a esos padres estamos aquí hoy. Entonces yo creo que es un ancla que nos sirve mucho a la hora de agradecer y de perdonar, porque pues finalmente ya estamos aquí. Y sea que papá o mamá hayan sido responsables o no de nuestra situación, yo creo que a partir de ahí ya podemos comenzar como a reconciliarnos con eso que pasó en el pasado. ¿Qué pasó con tu papá? Bueno, pues mi papá, lo que sucedió con papá fue que él no tuvo cómo acercarse. Él no tuvo cómo entrar a ejercer su rol de papá. Mi familia, por parte de mi mamá, era muy conservadora y no se lo permitió. Entonces,
a él lo aislaron por completo y el aislamiento fue tan duro. Obviamente, todo esto parte de una buena intención, porque pues de una u otra forma la intención es vamos a proteger al niño de que no tenga una influencia que nosotros consideramos que no es la mejor para él, ¿no? Entonces, partió de una buena intención. Pero ese aislamiento fue tan fuerte que yo lo vine a conocer a él ya a los 21 años. Wow. Entonces, fue bastante fuerte. Y obviamente, pues para un niño, no es muy fácil ni muy chévere crecer sin papá y sin mamá al tiempo, ¿no? Yo ahora que soy padre lo entiendo un poquito mejor, pero también entiendo que hubo circunstancias y que esas circunstancias de una u otra forma impidieron algo que él sí quería. Y obviamente, al entender que esas circunstancias surgen de una buena intención, de pronto no fue la mejor decisión, pero surgió todo de una buena intención. Entonces yo creo que eso también sirve para que nosotros nos reconciliemos con eso que pasó en el pasado. ¿Cómo fue tu infancia y tu adolescencia en cuanto a esas heridas que tenías de abandono, Pedro? Bueno, adolescencia e infancia, pues obviamente fueron momentos complejos, fueron momentos difíciles. Digamos que siempre era muy extraño hacer como la comparación con el entorno. Es decir, llegamos al colegio, donde de pronto papá y mamá llegaron al colegio a dejar a su hijo en el colegio, o fueron a la entrega de notas y papá y mamá fueron a la entrega de esas notas. Era muy diferente a mi situación y esa comparación ya me ponía un punto de referencia para poder determinar aquí hay algo que no funciona o que no es, exacto. Que no es como lo que debería ser, porque lo que yo estoy viendo es que la mayoría de mis compañeros llegan a colegio con papá y mamá. Aparte de eso, hay muchas dinámicas de comportamiento y de relacionamiento en las que uno necesita una guía. Entonces, yo fui como de esos niños dulcecitos para el bullying. Entonces, a mí me tocó lidiar con el bullying siendo niño y siendo adolescente. ¿Por qué te hacían bullying? Mira que yo nunca lo entendí. Yo, ya con el paso de los años, era como si yo lo atrajera. Era como si yo lo atrajera y era algo que nunca entendí. Entonces, la falta de una figura masculina, de una figura paterna allí para no solamente protegerme, sino guiarme y darme seguridad, hubiera sido algo definitivo para poder procesar ese entorno de una forma diferente. Eso lo entiendo yo ahorita, ¿no? En ese momento pues no tenía cómo entenderlo. Y siempre la pregunta surgía, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Y qué debo hacer yo al respecto? ¿Será que debo responder con violencia también? ¿O será que debo responder con venganza, con odio? Y todas esas preguntas se van acumulando y van formando una masa de cosas interiores con las que un niño no puede lidiar, un adolescente tampoco puede lidiar. Entonces, si a eso le sumamos un poco la dinámica familiar en la que, bueno, estamos en Navidad en este momento, y llega la época navideña y por lo general son celebraciones en familia, pero resulta que pues mi familia funciona de una forma diferente, como que eso también planteaba un escenario de referencia que a mí me decía, oye, hay algo que no funciona en tu entorno como lo que estás viendo, porque estás viendo lo que debería ser, pero lo que tú tienes no es. ¿Fuiste un niño feliz? ¿Un joven feliz? No. Wow. No, la verdad no. No, la verdad no. Para ser honestos, no. Yo tenía un norte en el cual pensaba todos los días, y es que yo toda la vida quise ser oficial de la Marina. Hoy en día pude cumplir ese sueño de una forma diferente. Pero siendo niño, comencé a pensar mucho en eso como mi plan de vida que me va a resolver todas las cosas, que me va a resolver todo lo que no he tenido y que cuando eso suceda, por fin voy a ser feliz. Es decir, todo el sufrimiento va a valer la pena
para poder conseguir esto, que va a ser la respuesta única y última a todos los faltantes, porque aquí voy a tener un lugar seguro donde no solamente me voy a poder desarrollar en lo que yo aspiro y quiero ser, sino que además pues voy a tenerlo todo. Voy a tener profesión, voy a tener hogar, voy a tener salud, voy a tener educación, voy a tenerlo todo. Y lo voy a tener seguro, entre comillas. Entonces, para mí, esa meta era la que me permitía tener algo de esperanza mientras pasaban las cosas que estaban pasando. Era como tu motivación, que iba a pasar el tiempo y vas a poder llegar a cumplir ese sueño. Exactamente. Tal y cual. Llegas a empezar a cumplir ese sueño, ¿y qué pasa? Bueno, pues el sueño no se cumplió. Eso fue un golpe con la realidad muy duro porque yo salí del colegio a los 16 años y yo dije, bueno, la ecuación que hago en mi mente es, yo quiero ser exitoso en esto, no quiero llegar crudo a la escuela naval, me voy a ir a prestar servicio militar al ejército como para ir calentando. Para ir calentando motores y para llegar activado. Me fui a prestar mi servicio militar, para mí fue una experiencia increíble. Yo dije, no, estoy listo, esto me gusta, esta es mi vida. Pero pues yo quiero estar en el mar, yo quiero estar en buques, yo quiero estar en el entorno marinero. Pero toqué la puerta y no me la abrieron. Wow. Para mí ese fue un golpe con la vida muy difícil, porque en ese momento yo tenía todas mis esperanzas puestas en eso. Es decir, además que habías recorrido tu juventud soñando con ello. Exacto. Con ese propósito. Para mí era la respuesta única y última a todos los problemas y faltantes de mi vida. Y resulta que la respuesta fue no. Entonces fue un golpe difícil. Claro, otro no en tu vida. Otro no, exacto. Entonces yo dije, bueno, vamos a perseverar. El que persevera alcanza y vamos a poner esa máxima en práctica. Entonces me dediqué 6 meses a estudiar muchísimo, a entrenarme físicamente, a prepararme mucho más para tocar la puerta otra vez. La volví a tocar y volvieron a decir que no. Wow. Entonces fue un momento definitivo, fue un momento de enfrentar como la mayor decepción de mi vida y para mí fue una movida de terreno, una movida de piso muy dura. ¿Tenías un plan B? No tenía un plan B, la verdad no lo tenía, porque para mí pues el plan A era el plan que resolvía todo. Entonces yo no tenía plan B. Era el que habías considerado toda tu vida. Exactamente. Entonces, sí o sí me tocó configurar un plan B en su momento. Entonces, digamos, las cartas que yo tenía para barajar era, bueno, ¿yo en qué soy bueno? Pues yo soy bueno en matemáticas, soy bueno en física, y soy bueno en todo lo que estuve estudiando los últimos 6 meses. Para mí la ecuación fue sencilla y dije A más B igual C. Voy a entrar a estudiar ingeniería industrial. Entonces fue como un cálculo muy ligero, pero yo tenía como la necesidad de resolver ese tema pronto y yo tenía como el afán de decirle al mundo, de decirle a mi familia también, de decirle a mi círculo cercano, yo valgo, yo soy valioso, soy inteligente, soy capaz y puedo hacerlo. Entonces, resolver mi vida rápido era muy importante para mí. Yo creo que de las peores cosas que nosotros en nuestra vida podemos hacer es querer saltarnos los procesos, querer saltarnos los estadios. Y no estaba necesariamente yo anhelando saltarme procesos, pero yo sí quería que esos procesos fueran muy rápido. Entonces, yo quería tener casa, carro y beca a los 21 años y digamos que en el momento en que todo esto pasó, bueno, ¿qué opciones tengo? Lo que tengo en mi cabeza, y lo que tengo en mi cabeza es matemáticas, física, química, todas estas cosas, y es, bueno, vamos a la universidad y vamos a estudiar esto y vamos a ir resolviendo las cosas paso a paso. ¿Y entonces cómo termina un ingeniero industrial en Protagonista? Bueno, en la ciudad de Cúcuta yo ya hacía algunas cosas de publicidad, de imagen, y digamos que mientras estaba en la universidad tuve muchos trabajos. Yo estaba en 6º semestre de la universidad y la
puerta se abrió, pero tengo que confesar que luego de tanto tiempo que ha pasado, yo como que tampoco estaba listo para eso. Y cuando el reality se acabó y salimos al mundo real, tampoco estaba listo para lo que iba a pasar afuera. Y tengo que aceptar y tengo que reconocer que tampoco estaba listo para ese lugar en la industria que yo quería. Y que esos procesos que yo quería que sucedieran rápido, de cierta forma pasaron rápido, en muchos aspectos. Y Llegaron los sí que estabas buscando, pero tampoco te hacían feliz. tampoco, sí, tampoco, porque de una u otra forma, bueno, yo le escuché una vez a un amigo, a un compañero, actor, que decía que pues la fama no paga las cuentas en el supermercado cuando pasas por la caja, ¿no? Entonces, digamos que al principio todo este humo de la popularidad y de la fama era casi que hipnotizante. Y a mí me daba un poco de susto. Yo decía, ¿qué sigue después de esto? ¿O esto qué trae? Porque estoy viendo que esto no es real. Es decir, esto no puede ser real. Y en su momento yo pensé que a pesar de que mis ojos o mi razón me decía que esto no era real, había algo por detrás, había algo en el inconsciente que me decía, pero puede que sí sea real. ¿Y por qué no esperar a que sí sea real y que eso sí estén aquí? Entonces me di cuenta que la industria exigía más, que la industria exigía preparación, exigía madurez, y que nosotros necesitábamos eso, que yo necesitaba esa madurez, esa preparación. Entonces comencé a buscar esa preparación, comencé a buscar esa madurez. Recuerdo que en muchas ocasiones, cuando yo llegaba a hacer audiciones, por el hecho de haber estado en el reality, muchos directores no querían vernos a nosotros en una audición, o por lo menos a mí me pasó en muchas ocasiones. Entonces llegábamos a un casting y el director, no, yo a él no lo quiero ver. Wow. Entonces había un nuevo proceso que teníamos o que yo tenía que enfrentar y me di cuenta que realmente hacía falta algo más para poder estar listo. Es decir, ese proceso aparentemente rápido que yo anhelé en algún momento y poder estar con la vida solucionada en cierto momento tampoco era la respuesta. Entonces comencé a buscar como, listo, vamos a buscar esa preparación, vamos a buscar ese estudio. Yo retomé mi carrera universitaria aquí en la ciudad de Bogotá, pero al tiempo comencé a estudiar actuación, al tiempo comencé a estudiar teatro. Al año y algo de estar ya aquí instalado en este nuevo proceso, comencé de hecho a trabajar en un teatro, comencé como a adquirir esa cancha. Y comencé a hacer las cosas pequeñas, las cosas primeras que hay que hacer. Comencé en el teatro, comencé a hacer algunos capítulos, comencé a hacer algunos personajes pequeños, pero me seguía faltando algo. Siempre que nos vas contando la historia, nos vas contando la historia, termina Pedro José diciendo, me hacía falta algo. Había algo que tal vez no era ni siquiera que fuera el plan que no era perfecto, ni el sueño incorrecto, sino que había algo más dentro de ti, pero no sé, estaba en tu corazón, estaba en tu mente. ¿Qué era lo que estaba pasando? Yo creo que una vez le escuché a Jim Carrey decir que me gustaría que todos fueran exitosos, ricos y famosos para que se dieran cuenta que esa no es la solución. Wow. Yo estaba buscando ese algo, esa solución en tener mi vida solucionada desde un punto de vista profesional, desde un punto de vista posicional. Y creo que con el tiempo me fui dando cuenta que eso estaba muy relacionado con esos faltantes de mi niñez y de mi adolescencia. Y que por más que estuviera buscando en el lugar en el que estaba, por más que estuviera logrando esos sís en el trabajo, en la industria en la que quería estar, todavía eso seguía faltando. Entonces, yo venía más o menos desde los 14 años, 13, 14 años, lidiando con depresión.
Y esto iba agrandándose con el paso del tiempo. Cuando... ¿Sabías? ¿Eras consciente de que tenías depresión o lo supiste después? No, yo no era consciente, simplemente era algo que yo sentía interiormente, pero no descifraba. Después me di cuenta que eso ya estaba muy grande y que había algo dentro de mí que me hacía ver el mundo de una forma desesperanzadora. Entonces pensaba que tal vez solucionando estos problemas de mi vida, solucionando estas... no solucionándome la vida, por así decirlo, solucionándomela con el trabajo, con el reconocimiento, con el trabajo, con el personaje, con la producción, estas cosas se iban a ir. Y resulta que mi plan A, que supuestamente era el plan perfecto y que iba a solucionarlo todo, estoy seguro que no lo hubiera solucionado. Incluso estoy seguro, que así como lo dice Jim Carrey, que si de pronto mi proceso hubiera sido más rápido y más exitoso, tal vez el hueco hubiera sido incluso hasta más grande. Entonces me di cuenta que después de mucho tiempo de pensar y de reflexionar en ese algo que faltaba, dije, ese algo tiene que ser la verdadera solución de mi vida. Entonces... ¿Cómo hallas esa solución? me choqué con la idea de Dios como si hubiera caído sobre mí una avalancha. ¿Le habías reclamado a Dios? Muchísimo. Antes de contarte acerca de eso, tengo que hacer dos salvedades. La primera, yo estoy total y absolutamente convencido en este momento de mi vida, a mis 42 años, que el ser humano, todos, sin importar de dónde venimos, sin importar nuestra clase social, sin importar la orientación sexual, sin importar qué trabajo tenemos o qué tan bien económicamente o qué tan mal económicamente estamos, todo ser humano necesita a Dios. Es una necesidad primordial. Nosotros no podemos con nuestra propia vida. Podemos pensar que somos muy capaces, que tenemos muchas habilidades, que tenemos muchos talentos, que tenemos muchas oportunidades y aún así, yo creo que una de las verdades más fundamentales con las que el ser humano puede llegar a encontrarse es efectivamente con la verdad de que nosotros necesitamos a Dios. No podemos solos, sencillamente no podemos solos. Ese dicho de que ateo hasta que el avión comience a moverse, bueno, yo creo que ateo? Yo fui ateo. Wow. ¿Cuánto tiempo? Yo creo que unos 3, 4 años, pero fue, digamos, un tiempo de ser ateo por decisión propia y de comenzar a convencerme de que si en la vida no hay esperanza, porque yo estoy viviendo esa desesperanza, pues obviamente no hay un Dios, porque es que a mí me han hablado de un Dios que es bueno y todopoderoso y yo no lo estoy viendo por ninguna parte, estoy viendo todo lo contrario. La vida me ha enseñado que no es así. Entonces yo comencé a estudiar y comencé a leer mucho alrededor de la no existencia de Dios para sustentar esa decisión que había tomado. Curiosamente, las matemáticas e incluso la física me llevaron irremediablemente a aceptar que el mundo como existe no es una casualidad. Es decir, la biología es perfecta. El planeta Tierra está ubicado en una posición armónicamente perfecta, de manera que la luz del Sol le llega con una temperatura ideal para que sea posible la vida. Pero además de eso, esa posición no es ni más lejana ni más cercana. Es decir, si estuviéramos más lejos, la vida no sería posible. El planeta sería muy frío. Pero si estuviéramos más cerca, la vida tampoco sería posible porque estaríamos con una temperatura muy elevada. Entonces, considerar las matemáticas, considerar la física, me llevan irremediablemente a pensar que hay un plan y hay un diseño detrás de todo esto. Es decir, esto no se dio porque sí. No pudo haber sido por casualidad. Y veo esas evidencias por todo lado. Un plato de comida para mí es la evidencia de que un chef lo preparó. Y la realidad misma es la evidencia de que hubo un creador. Entonces, primero, siento que una de las... Tú mismo derribaste las cosas que habías ideado respecto al tema del ateísmo. Exacto. Y de tu decisión de no creer en Dios. Claro. Ahora, como te mencionaba anteriormente, una verdad que es inevitable y que ojalá que como seres humanos nos pudiéramos encontrar con esta verdad lo más pronto posible en nuestra vida es que no podemos solos. Sí necesitamos a Dios. Ahora, en ese momento en el que yo por análisis matemático digo, esto no es casual,
el universo no salió de la nada. Otra cosa es que ese creador sea bueno y que esté interesado en mí. Wow. Y yo creo que esto es incluso hasta más desafiante y hasta más desesperanzador, porque eso podría llegar a implicar que Dios fuera incluso malo, que Dios estuviera moviendo los hilos de la vida de las personas y de la creación para divertirse. Venías de una figura paterna terrenal que no había estado a tu lado y tal vez eso también genera mucho en los jóvenes, en los niños que tengan de pronto esa relación tan lejana con Dios, que no lo perciban cercano también por esa relación con su padre terrenal, ¿no? Total, porque en últimas nosotros logramos la capacidad relacional por el primer círculo relacional que tenemos y es el círculo de relación con nuestros padres. A raíz de ahí es que podemos relacionarnos mejor con otras personas. Y si no tenemos esa capacidad relacional o ese círculo relacional inmediato en nuestra casa, pues obviamente relacionarnos con Dios va a ser muy difícil. Pero otra verdad fundamental, aparte de que el ser humano necesita a Dios, es que Dios es bueno. Es decir, todas las situaciones difíciles que en nuestra vida podamos vivir, incluso todas las tragedias que podamos observar en la historia de la humanidad, no le quitan lo bueno a Dios. Y entender eso es algo difícil, pero es real. ¿Y cómo llegas a entenderlo tú? Yo llego a entenderlo precisamente cuando al borde de mi depresión y al borde de esa torre fuerte de pensamiento en la que ya yo llegué a la conclusión de que la vida no tenía absolutamente ningún sentido y que valía mejor morirse que seguir viviendo esta tragedia continua, yo me encuentro con la avalancha del amor de Dios que me encontró en mi peor momento y me encontró en el momento de mayor fragilidad, pero también me encontró en mi momento de mayor rabia, de mayor frustración, de mayor desesperanza. Y bueno, digamos que... Quisiste acabar con tu vida. Exactamente. Wow. Y ¿Buscaste finalmente... ayuda? No. ¿Qué hiciste? Yo, digamos que por eso creo que es muy importante cuando le damos la oportunidad a la persona que la está pasando mal, a la persona que está atravesando depresión, cuando le damos la oportunidad de hablar, podemos hacer algo al respecto, porque yo no hablé, yo me quedé callado y al contrario estuve durante mucho tiempo disfrazando lo que me estaba pasando. Y yo creo que pues eso empeoró todo. Claro. Tuve una conversación con mi mamá, con mi madre biológica, y ella me dijo, esto es con Dios. Esto es con Dios. Tú no vas a salir de esto solo. Y tienes dos opciones. ¿Te rindes para vida o te rindes para muerte? Y yo dije, bueno, pues, ¿qué tengo que perder? Entonces, ya no había nada más que hacer, ya no tenía nada más que perder, ya todo estaba echado a perder. Yo dije, bueno, vamos a probar esto, a ver qué pasa. Y lejos de encontrarme con una versión religiosa o una tradición religiosa, llegué a encontrarme con el Dios verdadero, el Dios real, el Dios amoroso, el Dios que creó el universo, el Dios cuya evidencia me muestra la realidad física y matemática. Ese mismo Dios, me llego a encontrar con Él y me doy cuenta que Él es bueno, pero no solamente me doy cuenta que Él es bueno, sino que además estaba interesado en lo que me estaba pasando y que el hecho de que mi vida no hubiera sido fácil no suprimía su bondad. Al contrario, le daba la oportunidad a Él de demostrar lo bueno que era y que incluso mi vida pudo haber sido muchísimo peor. Entonces yo ahí comencé a recalibrar mis ecuaciones y comencé a darme cuenta de que Dios siempre estuvo presente. Yo no lo quise ver,
pero siempre estuvo presente, siempre estuvo cuidándome, siempre estuvo guardándome. Incluso en medio de mis malas decisiones, yo no era una pera en dulce, en medio de mis malas decisiones, Él estaba ahí. Y por fin pude experimentar la realidad de Dios de una manera diferente y pude vivirla, pude encontrarme con ella. Entonces en ese momento, yo siento que mi vida cobró sentido en ese momento, solamente porque pude abrir los ojos gracias a que me encontré con la realidad de quién es Dios. ¿Cómo cambiaste desde ese momento? ¿Cómo cambió tu vida desde ese momento? ¿Qué compromisos hiciste con Dios? Porque era evidente que Dios te estaba esperando, llegaste a Él, cambió tu vida. ¿Qué compromisos hiciste ahí en adelante? Yo creo que muchas veces la gente tiene una idea de Dios en cuanto a que Dios es únicamente un Dios moral y que a Dios accedemos a través de una moral totalmente absoluta y que fuera totalmente clara y limpia. Y resulta que no es así. Es decir, Dios, es bueno y nos quiere buscar y quiere relacionarnos con nosotros a pesar de lo que nosotros somos y a pesar de lo que nosotros hacemos mal. Entonces yo siento que lo primero fue experimentar que Dios no me estaba pidiendo ningún requisito para acercarme a Él o para recibir lo que Él quería darme, ¿no? Entonces, el cambio creo que comienza de adentro hacia afuera. Siento que comienza como con una transformación del corazón en el que el dolor comienza a disminuir, en que la soledad comienza a disminuir, en que la tristeza comienza a disminuir. Y esto me hace pensar de una forma diferente y me toca tomar decisiones diferentes. Es decir, me acabo de ganar el premio mayor cósmico de la vida, no puedo seguir tomando las mismas decisiones. Pero esto no es algo impuesto, esto es algo que me nace. Está saliendo de adentro. Claro. Y yo digo, oiga, yo hacía estas cosas, no quiero hacerlas más, Claro. porque siento que no me hace bien a mí y siento que no se alinea a lo que yo estoy experimentando en este momento. Pero tú lo has dicho de una manera muy clara. No es que nadie venga a mí a imponerme o a prohibirme, o en algún momento te encontraste con algún lugar donde te dijera, no es que tu vida tiene que ser de ahora en adelante de esta forma y si no es de esta forma aquí no te vamos a recibir. Yo siento que esto es algo que es más genuino, que nace en el fondo del corazón de una persona cuando tiene una relación con Dios. Mira, yo puedo decir abiertamente, yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo. Si he de tener alguna etiqueta religiosa, yo soy cristiano, pero no soy cristiano, creyente o hijo de Dios por lo bueno, noble, maravilloso que yo sea. Al contrario, me di cuenta de lo paupérrimo y patético de mi vida y por eso levanté la mano y pedí ayuda. Y resulta que había una mano dispuesta a dármela. Yo estaba al borde de la muerte y estoy vivo porque me encontré con un Dios que es bueno y real. Entonces, no sé qué otro conjunto de palabras puedo utilizar para hablar acerca de la tangibilidad de Dios más que mi propia experiencia estando al borde de la muerte y estando hoy vivo, estando en una vida donde mis ojos me traducían la realidad a blanco y negro y hoy la puedo ver a color. En 8K. Wow. Entonces, resulta que nosotros hemos interpretado a Dios a través del lente tal vez de la cultura, de la tradición, de las religiones, pero resulta que Dios es personal, es relacional. Y resulta que yo me encontré con un Dios que quería entrar a ayudarme en las cosas más difíciles de mi vida y que yo no podía solucionarme a mí mismo. Entonces, siento que no
Eh, bueno, no estoy en la capacidad de decir qué brillante soy, qué bueno soy, qué Porque seguimos noble siendo soy. humanos. Yo me encuentro es con la realidad de que en medio de todas mis fallas, en medio de mis imperfecciones, yo sigo encontrando el amor de Dios y su Eso es perdón perfecto. todos los días. Wow. Entonces, pues yo quiero seguirle apostando mi vida a eso. ¿Eso implica algunas renuncias, algunas decisiones nuevas? Sí. Pero esas renuncias, esas decisiones nuevas, en vez de echarme a perder mi vida o en vez de quitarme la diversión, creo que están enriqueciendo mi vida. Y hay cosas que tal vez de pronto para algunas personas puedan no ser tan chéveres o no ser tan divertidas, pero a ver, el alcohólico no se divierte, el drogadicto no se divierte. Así es, totalmente. ¿Y qué interpretamos como vida, como diversión en nuestra sociedad? Realmente lo que está matando a la gente. ¿Y qué interpretamos realmente nosotros cuando comenzamos a ver otro aspecto de la vida? Que hay algo diferente, hay algo más, ese algo más que yo estaba buscando, realmente sí quiere lo mejor para mí. Entonces yo creo que las renuncias valen la pena. Pedro José Pallares, hoy escuchándolo hablar desde esta perspectiva de la vida, hoy un hombre casado con una mujer maravillosa, con un hijo hermosísimo y con una vida, como él mismo lo menciona, que la puede ver en 8K. La puede ver con todos los colores posibles y con una visión diferente a la que tal vez la vio durante su infancia y durante su adolescencia. Pedro, para despedirnos siempre damos un consejo de valientes y sabemos que hay jóvenes que hoy están luchando con la depresión, con la ansiedad, con esta cantidad de listado de enfermedades que afectan la salud mental. Si tú pudieras darle a todos estos jóvenes, a través de esta cámara, a través de estos micrófonos, un consejo, ¿cuál sería ese consejo? La vida de ustedes vale mucho la pena, muchísimo. Y tal vez esa realidad sombría que están viendo, esa realidad oscura que están viviendo, los han engañado y los han hecho pensar que la vida no vale la pena. No, sus vidas, particularmente de cada persona que está atravesando por esa situación, es una vida valiosa. Y esa persona que está pasando por eso es valiosa. Entonces, lo primero, sus vidas son valiosas, son importantes. Hay algo espectacular que ustedes van a generar en su mundo gracias a que están vivos. Segundo, yo creo que es importante levantar la mano. Cuando levantamos la mano y expresamos lo que estamos viviendo, la ayuda puede venir. Y sobre todo que cuando encontramos esos oídos, alguien que nos presta esos oídos para escucharnos, la carga baja un poco. Pero además yo creo que cuando abrimos la boca y expresamos lo que estamos viviendo, estamos propiciando que la ayuda venga. Y tercero, pues Dios es real y todos necesitamos a Dios, y que si le hemos dado tantas oportunidades a tantas cosas que no sirven, ¿por qué no le damos la oportunidad a lo desconocido que sí sirve? Maravilloso testimonio, maravillosa historia, la de Pedro José Pallares, quien hoy sonríe de una manera espectacular. Ha cumplido sus sueños y, por supuesto, nos inspira a todos a buscar ayuda en esos momentos donde no encontramos una salida.